Luego tenemos la vacunación en el mayor de 5 años. Y la vacunación en el mayor de 5 años conlleva algunos otros elementos que ya hemos visto en la resolución ministerial 446 en la mañana, donde enfatiza, ¿no?, la vacunación de influenza de manera universal y en donde dimensiona mucho más la vacunación a vacunar en la población del adulto mayor, ¿no? Entonces, la norma 651 en la versión 4, que fue aprobada el 21 de agosto del 2016, se complementa con la resolución ministerial 446 del 8 de junio del 2017, que hace énfasis, como les decía, en la población mayor de 5 años, en donde ha mejorado algunas coberturas o algunas indicaciones, ¿no? Y principalmente en la influenza, ¿no? La influenza decía en la descripción de la vacuna, porque se acuerda que decíamos la norma ahora describe vacuna por vacuna sus características. En la del 651 describe que el agente inmunizante es una vacuna trivalente que confiere cepas de virus fraccionado, inactivados y purificados, 2 cepas de influenza H1 y H3N2 y una cepa de influenza B. Y las indicaciones dicen que la influenza pediátrica debe ser indicado en lactantes a los 7 y 8 meses, y en niñas y niñas de 1 año hasta 1 año, 11 meses y 29 días, ¿no? Entonces, acá solamente hablaba de aquellos que tenían problemas metabólicos, respiratorios, enfermedades crónicas, inmunodepresión congénita, nefropatías, entre otros. La modificación de la 446 dice que se debe vacunar a los niños de 2 años hasta los 2 años, 11 meses, 29 días, con condiciones médicas crónicas de riesgo como enfermedades congénitas, todo, lo mismo de antes, pero también a los niños sin morbilidad. Es decir, que vamos a vacunar a todos los niños hasta los 5 años, ya no solo hasta los 24 meses, a todos los niños con o sin morbilidad con la vacuna de influenza, ¿no? Y en la de los adultos también. Acá decía, pues, ¿no?, que estaba indicada en población de 3 a 59 años que tuvieran comorbilidad y en grupos priorizados como mujeres embarazadas, adulto mayor y personal, y a otros grupos a ser protegidos. Con la 446 dice población general que demanda la vacuna en los establecimientos de salud, o sea, está abierta para todos. Primero, a nuestra población objetivo, por supuesto. Si ustedes llega una persona que es cardiópata y llega una señorita de 20 años que está sana y solamente tienen un frasco de vacuna, ¿a quién van a vacunar? ¿A la señorita de 20? No, al cardiópata. A la de 20 la programarán cuando llegue después. Eso es el criterio que se debe tener, siempre priorizando primero. Ahora, no porque esperando al cardiópata viene la chica de 20, no le van a decir que vuelva hasta que venga el cardiópata, y si el cardiópata nunca vino, se quedaron con la vacuna guardada. No. Si viene la de 20 y no hay ningún cardiópata a la vista, la vacunan a la de 20, no se la van a negar, ¿verdad? Y ya toman la previsión de abastecer de nuevo sus otras vacunas. En la influenza pediátrica, ¿no?, decía a los lactantes de 7 y 8 meses de edad 0.5, niñas y niños de 1 año, 1 mes 0.25 y niñas y niños de 1 año hasta 2 años con 0.25, ¿no? Y decimos que en la vacuna influenza para adultos decimos población de 3 años a 59 años, o sea, ya a todos ellos, y a partir de 3 años la dosis, como decíamos acá, ya se aclara bien, es 0.5. ¿Por qué? Porque siempre había muchas confusiones, ¿no? Entonces, de 3 años a más es 0.5 y ya en el brazo, en el tercio medio del músculo deltoides, y la jeringa que se usa, ¿no?, es de 23/1 también, y se hace a toda la población con y sin comorbilidad, ¿no? Entonces, como ustedes ven, con la resolución 446, la influenza es de 3 a 59 años sin morbilidad y con comorbilidad, y a todos los adultos mayores de 60 años a más. La antiamarílica, igual, de 5 a 59 en todas las zonas endémicas. La hepatitis B, de manera general, a todos de 15 a 59, y la de T adultos se amplía ya los criterios de programación a los 12 años, de 16 a 45, de 15 a 64 años, población de riesgo, y las gestantes, con las modificaciones que en la mañana ya explicamos, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, entonces la vacunación en el adulto ha tenido también acá, por ejemplo,
con respecto a la vacunación de la influenza sur, población en general que demande la vacunación en los establecimientos de salud. Entonces, como vemos, la vacunación en el adulto se ha dimensionado. Entonces, no podemos trabajar solas, tenemos que aplicar las estrategias que aplicó Trujillo y hacer que el alcalde, que los promotores y todos ellos sean nuestra mano de obra, ¿no? Las estrategias para atender esta población que se ha dimensionado tanto y no se ha dimensionado más enfermero, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar duro para buscar sustento, y eso es algo en lo que queremos trabajar como profesionales de enfermería, es hacer una vigilancia e intervención de las familias justamente a través de la estrategia de salud familiar, que es implementando las fichas familiares, para nosotros poder hacer la captación temprana en las familias de todos aquellos, nuestras brechas y nuestras poblaciones con riesgo, ¿no? El segundo programa presupuestal donde programamos las vacunas es el programa presupuestal de cáncer, que es el programa presupuestal número 024. Que se llama Prevención y Control del Cáncer. Y en este programa presupuestal tenemos un producto que es Niña Protegida con Vacuna del VPH, y es la vacunación de acuerdo a la norma técnica que se administra a las niñas de 5º grado, la vacuna contra el virus de papiloma humano, al contacto y luego a los 6 meses la segunda dosis, ¿no? El tercer programa presupuestal en donde programamos las vacunas mayores de 5 años es en el programa Salud Materno-Neonatal. En este programa Salud Materno-Neonatal, que todo el mundo tiene miedo porque dice eso es de las obstetrices, no es así. Nadie es dueño de nada, ni la enfermera es dueño del PAN, ni la obstetriz es dueño de la salud materna. Los programas es de la población, ellos son los únicos dueños. Entonces, aquí en el programa Salud Materno-Neonatal nosotros tenemos un producto que se llama Atención Prenatal Reenfocada. Y en ese producto, Atención Prenatal Reenfocada, hay varias actividades, así como en el niño con vacuna completa, que tenemos 7 actividades, recién nacido, menor de 1 año, en la Atención Prenatal Reenfocada hay varias actividades. Hay el control prenatal, hay la suplementación, y también dentro de una de esas actividades está la atención a la gestante, donde son varias actividades dentro de esa atención a la gestante, pero hay una actividad en la atención a la gestante que es la vacunación contra la influenza sur adulto. Y ahí se programa esa vacuna. Si no programamos la vacuna ahí, nunca nos va a llegar vacuna para la gestante, porque tenemos que programarle en este programa y en esta actividad. Y luego la otra actividad es vacuna antitetánica a la gestante, que esa sí tiene nombre y apellido, que significa que ahí en esta actividad tenemos que programar la vacuna de tetánico. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de los criterios de programación? Tenemos que saber dónde programar nuestros requerimientos, pero si nosotros no sabemos que está dentro de ese programa y dentro de esa actividad, por más que lo pidamos en papel de oro, no nos lo van a dar, porque no estamos pidiendo por el canal que corresponde. Y como ya las vacunas están en 5 programas presupuestales, tenemos que pedirlo en esos programas presupuestales para que se garantice el presupuesto y se compre la vacuna y se den los gastos para hacer esa vacunación. Si no, toda la vida le van a estar quitando al niño con vacuna completa porque no piden para las demás. Y ustedes ven que hay en otros programas presupuestales donde deben de programar, ¿no? Entonces, la de diftotetánica, ¿no? Son 3 dosis ahora, tal como lo ha establecido la norma, ¿no? Luego tenemos un cuarto programa presupuestal, que es el programa de TBC, VIH y SIDA, en donde ahí está la población con diagnóstico de hepatitis crónica que acude al servicio de salud, donde tenemos ahí cómo acceder a la vacunación al recién nacido. Por ejemplo, en la selva, en este producto, están programando esta actividad, el producto población con diagnóstico de hepatitis, porque ahí es como ellos abordan a esas comunidades, a esas etnias como las Shapra, las Kandoshi, donde se tiene la certeza que la mayoría de mujeres son portadoras crónicas, y se programa presupuesto para poder llegar y vacunar al recién nacido con oportunidad. Tenemos el otro producto que dice población de alto riesgo, dice recibe información y atención preventiva, y aquí tenemos la actividad personas con exposición ocupacional al VIH y hepatitis reciben atención para la prevención de VIH. ¿Quiénes son estas personas? El personal de salud. ¿Cómo no programamos en esa actividad? No coordinamos con la estrategia de VIH-Sida también para ir a vacunar a los prostíbulos, a los hombres que tienen sexo con hombres, a las trabajadoras sexuales, porque ese es riesgo ocupacional también, ¿no? Y no hacemos nada para ir a vacunar a ellos. Luego tenemos
Aquí el otro producto que dice persona diagnosticada con VIH-Sida, en donde tenemos que ir justamente aquellos que tienen diagnóstico confirmado, en donde tenemos que aplicarles no solamente la hepatitis B, sino la diftotétano y la influenza sur. ¿Cuántos de nosotros hemos coordinado con la estrategia VIH-Sida para que nos diga cuánta población tiene con ese diagnóstico para ir a vacunar? Y esa es vacunación regular, no es campaña. Pero, ¿cuántos de ustedes sabían que ahora sí está la vacunación? Levanten la mano. ¿Nadie sabía? Ese es el esquema actual. Esa es la norma en las definiciones operacionales de programas presupuestales. El caos que estamos teniendo ahorita en los consultorios y en los programas de inmunización es porque no estamos programando en donde debemos programar. Y tenemos 5 programas presupuestales que nos pueden dar sostenibilidad y más presupuesto para contratar más enfermeras para tener los insumos y no estarle robando al niño con vacuna completa en el articulado nutricional el poco dinero que le llega, y por eso no hacemos bien ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Luego tenemos mujeres gestantes reactivas, en donde también, gracias a la actividad gestantes con VIH reciben atención integral, también tenemos que administrar estas 3 vacunas, ¿no? Y luego tenemos el 5º programa presupuestal, que es el programa de 17, metaxénicas y zoonosis, donde tenemos el producto diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas, donde la vacuna antihemorílica en estas regiones endémicas se puede presupuestar en este programa. Y ahí se programa la vacuna contra fiebre amarilla. Y a veces no hay plata para pagar las vacunas, pero los programas presupuestales tienen un montón de plata y nadie programó ahí, porque eso sí, el MEF, cuando usted no programa donde debe de programar, no le da ni un sol, ¿sí? Por eso hay que mejorar nuestra programación, ¿no? Y luego ya tenemos otras intervenciones que no están en los programas presupuestales, que están en el APNOP, que son actividades regulares de inmunizaciones en personas mayores de 5 años, como es la vacuna diftotétano en jóvenes, adolescentes, mujeres en edad reproductiva, población de 5 a 59 años con la influenza sur, que es la vacunación universal, y con sarampión y rubiola en población en riesgo en fronteras, terrapuertos, ¿no? Entonces, también la norma técnica ha separado y ha señalado bien cuál es la vacunación básica del personal de salud. Lo que falta es que en el decreto ley del reglamento o la ley del enfermero y del médico y de todos los trabajadores digan que una condición, además de la habilitación profesional, debe ser mostrar su carnet completo de vacunas. Así como a los chiquitos se les tiene que exigir mostrar su carnet completo para inscribirse al inicial, a la primaria, todos los trabajadores de salud tienen que mostrar su carnet obligatorio, si no nadie los contrata, porque no hay otra forma que el personal de salud sea responsable también de cuidarse, ¿no? Entonces, por eso la norma ya dio el primer paso, dice que todo el personal de salud debe tener estas vacunas, la hepatitis B, la influenza sur, la antihemorílica en aquellos que trabajan en zonas endémicas o que viajan a zonas endémicas, y la diftotétano en aquellos que trabajan más en centro quirúrgico, laboratorio, entre otros. Así que ya saben, chicos, a partir de los próximos años, completen y guarden como oro su carnet de vacunación, porque posiblemente se los tengan que exigir para trabajar, ¿sí? Luego también la norma explica bien cuál es la vacunación específica en personas con VIH o con condición SIDA. Y aquí vemos pues que gracias a las investigaciones, la OPS ha podido ver que en personas que tienen infección VIH-Sida no responden porque su sistema inmunológico no está respondiendo adecuadamente a la vacunación como lo hacen las personas normales. Entonces, en algunos casos, como por ejemplo con la vacuna diftotétano adulto, lo que está indicando es que en estas personas, nosotros sabemos, decimos, con 5 dosis tenemos protección de por vida contra difteria y tétanos, ¿no es cierto? Por eso es que en los niños menores de 5 años decimos 5 dosis de difteria, pertusis y tétanos, de la DPT, 3 con la pentavalente y las otras 2 a los 18 meses y a los 4 años con DPT, 5 dosis, protección de por vida. Pero en una persona con VIH-Sida, no. A pesar de que ya completó sus 5 dosis, cada 10 años hay que volverle a repetir el esquema, porque esa persona, su sistema inmunológico
siempre va a declinar y va a estar en riesgo. La otra vacuna que tiene un cambio, ¿se acuerda que hablamos de la hepatitis B? Menores de 15, 10. Mayores de 15, 20. Y esa era la regla. Pero en las personas con VIH-Sida no funciona. En las personas que tienen VIH-Sida, ya después que se le hizo su dosis inicial antigua, hay que iniciarle la dosis de 40 microgramos por dosis. Quiere decir que a ellos no le vamos a poner 1 centímetro por dosis, sino 2 centímetros. 2 centímetros al contacto inicial, 2 centímetros en la segunda dosis al mes y a los 2 meses de la primera otros 2 centímetros. O sea, ¿por qué? Porque a ellos la norma dice que hay que administrarle 40 microgramos por dosis. Ya no 20, sino 40, el doble, por eso es 2 centímetros. Y dice además la norma que después de haber terminado el esquema de las 3 dosis, se debe solicitar dosaje de antígeno de superficie a los 30 días de haber completado el esquema. Y si a los 30 días de haber completado el esquema no hay una seroconversión de 10 unidades por encima, se le vuelve a iniciar otra vez el esquema. Y así se le inicia hasta que logre la titulación. Se ha dado casos en estas personas que a veces hemos tenido que reiniciar el esquema 4 veces. ¿Por qué? Porque en estas personas es mucho mayor el riesgo. Ustedes saben que la mayoría de estas personas son muy promiscuas y es mucho mayor el riesgo de hacer hepatitis B. Y estos hacen muy fulminante y tempranamente cáncer o cirrosis hepático, que agrava más su condición, ¿no? Por eso es muy importante esta indicación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Coordinar con la estrategia de VIH-Sida, ¿sí? Y con respecto a la influenza estacional, esta es la población en riesgo principalmente, que cada año debemos de vacunarlo, cada año, ¿sí? Y luego tenemos la vacunación en casos especiales, que yo no sé si han leído la norma, pero a mí me preocupa, por ejemplo, que hay ya algunas demandas de gente que ya conoce y que definitivamente está demandando y está denunciando, diciendo que no lo quieren vacunar y que si les pasa algo va a echar la culpa al hospital. ¿Por qué razón? Porque ya la norma, ustedes saben que una norma es de obligatorio cumplimiento. La norma ha explicado, en las niñas de tuberculosis ya lo explicamos temprano, ¿no? La norma dice hasta los 4 años en aquellas que son contacto previo a una crimoprofilaxis con isoniazida. En las niñas que son adversos a la pentavalente, también hemos dicho cómo se va a recuperar. Y en los niños que tienen enfermedad crónica, ya hemos dicho que vamos a poner una dosis adicional de neumococo. Pero hay 2 condiciones que nosotros no sabíamos y que han sido agregadas en la norma técnica. La primera, que habla de los pacientes asplénicos y oncohematológicos. ¿Qué es un paciente asplénico? Un paciente que no le funciona el vaso o que le quitaron el vaso, sea por alguna enfermedad o sea por algún accidente. En estos pacientes, así como en los pacientes que tienen cáncer a la sangre, como leucemia u otras patologías de la sangre, oncohematológicas, en los pacientes esplenectomizados, ¿qué dice aquí? ¿No? Miren, acá ustedes, pacientes asplénicos, tiene 1, dice. En los asplénicos, en los que le quitan el vaso o no funciona el vaso, dice colocar 2 semanas antes o 2 semanas después de la esplenectomía, una dosis adicional de neumococo, una dosis adicional de HIV, la influenza que debe tener esta persona y un esquema completo de 3 dosis de hepatitis B. En niñas y niños y adultos por encima de los 5 años. En los pacientes oncohematológicos, o sea, en el 2, acá hay un numerito 2, es decir, aquellos que tienen leucemia y otro, dice colocar 6 meses después del curso de inmunosupresores y sin enfermedad oncológica activa, o es este esquema igual, neumococo, HIV, influenza, hepatitis B. Luego nos habla de los pacientes con trasplante de órgano sólido. ¿Y qué es un órgano sólido? El riñón, el hígado, pulmón, corazón. Todos aquellos que han recibido algún tipo de este trasplante, órgano sólido, tienen que colocarse 2 semanas antes del trasplante y si no pudieron llegar antes del trasplante, 6 meses después de que se hizo el trasplante, vamos a iniciar este esquema también.
su dosis adicional de neumococo, de Haemophilus influenza, la influenza estacional y hepatitis B. Pero en aquellos donde no administramos trasplante de órganos sólidos, sino trasplantamos precursores hematopoyéticos, ¿no? Tipo médula espinal, entre otros, tenemos que el 4, la HIF, a diferencia de las otras, la colocamos 3 dosis, ya no una, sino 3, con intervalo de un mes cada dosis, y las demás vacunas la iniciamos después del trasplante, neumococo, influenza y hepatitis B. Esta dosis que nos viene a complicar más la vida, este esquema, si bien es cierto, no se administra en el primer nivel, o sea, no lo vamos a poner en una posta porque no hay estos pacientes, no lo vamos a poner en 1-2, 1-1, ni en 1-3, ni tampoco en 1-4 porque es materno-infantil, pero sí se administra en hospitales de mayor complejidad. Entonces, si bien es cierto, a ustedes como establecimiento de salud no les corresponde, pero sí les corresponde a aquellos que son cabeceras de microred y aquellos que trabajan en hospitales hacer esa coordinación. Tienen que coordinar con las especialidades que corresponden a estas patologías y pedir cuál es el número de pacientes que tienen año a año, mes a mes, para que programen la vacunación y coordinen con estos servicios la vacunación de estas personas, porque la norma es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, esto es muy importante, como ustedes ven, miren cómo se ha dimensionado la vacunación en el niño menor de 5 años y en la población mayor de 5 años. Y como dijo Einstein, ¿no? A la diferencia de Calcuta, que era un pensamiento más solidario, Einstein dice, los que dicen que es imposible no deben molestar a los que lo están haciendo. Lo imposible está acá. Solo la muerte nos puede dejar de hacer cosas. Lo demás está acá y acá. ¿Sí? Bien.